Bueno, pues para entender el alcance de la reforma educativa actual en materia de participación social y sobre todo para conocer, digamos, lo que se quiere hacer en materia de participación social, es fundamental conocer primero pues lo que fue antes, ¿no? Es decir, cómo nació, desde qué perspectiva, qué objetivos, etcétera. Y por eso en la exposición anterior traté como de hacer de manera muy general un planteamiento sobre el desarrollo de los consejos, en particular, como les decía, los consejos escolares. Bueno, pues como ustedes saben, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto inició su gestión de manera muy singular, impulsando diferentes reformas en distintos ámbitos. Y uno de ellos pues es el ámbito educativo y en los primeros meses de su gestión se veía ya venir como una acción de gran alcance. De manera tal que a lo largo del año pasado, en 2013, vimos acciones muy relevantes que fueron dando cuenta poco a poco de esta reforma. Reforma que ha sido muy cuestionada por diversas razones. Algunos sostienen y aseveran que no es una reforma educativa, que fundamentalmente es una reforma laboral y que está orientado a todo este proceso del servicio profesional docente. Sin embargo, más allá de esas opiniones muy polarizadas, en mi opinión creo que sí hay acciones importantes y sobre todo acciones en lo que a nosotros ahora y aquí nos compete, que es el tema de la participación social. Fue singular, digamos, la manera en que esta administración poco a poco se fue acercando al tema de participación, porque si nosotros vemos la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y la Ley General de Educación, es decir, si observamos las modificaciones, adiciones y derogaciones que se hicieron en el marco de la reforma educativa el año pasado, vemos de manera muy fácil y rápida que el tema de participación social parecía que no iba a estar abordado, ¿no? Que no iba a estar ahí, digamos, depositada buena parte de estos cambios o esta reforma que se anunciaba ya desde el 2012 y que de manera muy profusa se impulsó en el 2013. De igual forma lo vimos en el contenido de la Ley General del Servicio Profesional Docente cuando esta fue emitida, al igual que la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como parte, digamos, de la emisión de las leyes secundarias de la reforma. Si vemos el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, que fue publicado a fines del año pasado, pues también veíamos que el tema de participación social parecía que iba a estar prácticamente intocado. Eran menciones muy breves, muy puntuales sobre la participación o los consejos, pero parecía que no se iban a modificar, digamos, en gran medida esos lineamientos que desde el Acuerdo Secretarial 535 del 2010 se habían establecido. Sin embargo, como les decía, en el mes de marzo de este año se emitieron dos acuerdos que son fundamentales para el funcionamiento de los consejos y en general para la participación social. El primer acuerdo es el Acuerdo 716, que establece lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, y el Acuerdo 717, por el que se establecen los lineamientos para formular los programas de gestión escolar. Debo decirles que el tema de autonomía de la gestión escolar sí era un tema previsto desde la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero que abordaba, digamos, de manera tangencial el funcionamiento de los consejos escolares, en particular de la participación social.
El acuerdo secretarial 716, como les decía, establece funciones o tareas específicas que habrán de llevar a cabo todos los consejos, desde los escolares hasta el nacional. Y antes de decirlos, es importante señalar que este acuerdo retoma varios elementos establecidos en el acuerdo 260, en el acuerdo 280 y también en el 535. Es decir, en general podemos observar que hay cambios puntuales, por ejemplo, en la composición de los consejos escolares municipales, pero sobre todo en el Consejo Nacional, en el CONAPACE, hay una disminución de integrantes y sobre todo de ciertos integrantes. Como ustedes saben, el Consejo Nacional está compuesto, el CONAPACE, por representantes de la sociedad civil, representantes del ámbito académico, representantes del sector empresarial, representantes de las autoridades educativas estatales, etc. Entonces ahí sí hay una disminución importante que inclusive, no lo señalé antes, pero muchos de nosotros sabemos, fue un elemento fundamental para que el CONAPACE tuviera una existencia muy breve, que dató de fines de los 90 al año 2001, mediados del año 2001, principios del 2002. Y solo en ese periodo existió el CONAPACE, y fue también en marzo de este año cuando el CONAPACE se reinstaló y hoy en día está presidido por el doctor Sarucán, ¿no? Ex rector de la UNAM y biólogo experto en diversos temas, pero con un prestigio académico no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, ¿qué cambios se establecieron en el funcionamiento y sobre todo composición de los consejos escolares? En mi opinión, los cambios más relevantes tienen que ver con las funciones que se les asignan, ¿no? Este acuerdo que nació me refiero al 716, con la intención de simplificar la actuación de estos consejos, bueno, pues en los escolares como también en los municipales, estatales y en el nacional, establecen de manera muy puntual las diferentes funciones que deben llevar a cabo. Dentro de estas funciones, para los escolares como también para los municipales y estatales, están previstas alrededor de 20 funciones, que es en realidad una cantidad, digamos, muy amplia, ¿no?, de tareas, y veremos en ese sentido qué tan capaces y qué tanto las condiciones de la gestión escolar cotidiana les permiten llevarlas a cabo. Si nosotros hiciéramos un análisis de esas alrededor de 20 funciones, veríamos cómo algunas de ellas estaban ya establecidas en el acuerdo 535, pero también hay algunas que reflejan, digamos, demandas contemporáneas o vigentes expresadas en diferentes ámbitos y por diferentes actores en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados con la salud y la prevención de la obesidad, temas relacionados con la violencia y la inseguridad y desde luego su prevención en el espacio escolar, y algunas tareas vinculadas con la autonomía de la gestión escolar o con este nuevo, digamos, paradigma de la gestión escolar prevista en el marco de la reforma educativa, y que en ese contexto muchas de las tareas de este nuevo paradigma de la gestión escolar están asociadas a, bueno, a hacer uso, publicar resultados de evaluación, también impulsar el reconocimiento de los maestros, directores, alumnos, padres de familia, etcétera, ¿no? Y promover una cultura y ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, de la promoción de la participación social, etcétera. Pero hay, como les decía, tareas que
conservan, establecidas en acuerdos anteriores, tareas nuevas que están muy vinculadas con los nuevos esquemas de gestión escolar y tareas que también reflejan como las demandas que enfrentan las escuelas para atender cuestiones o problemáticas o fenómenos muy singulares en nuestros tiempos y que se ven de manera muy clara en las escuelas, ¿no? Bueno, pues el Consejo Escolar entonces tiene desde esta perspectiva opciones diversas para abordar temáticas también amplias, complejas, y del acuerdo 535 también se conserva algo muy importante y es, como les había dicho en la intervención anterior, el lineamiento relativo a la integración de comités dedicados a cuestiones específicas, algunos de ellos como problemas o fenómenos frente a los cuales las escuelas pueden asumir alguna responsabilidad. Y en este caso lo que se prevé es que las escuelas y sobre todo los consejos escolares, de esos 9 comités que seguramente les resultaba difícil llevar a cabo a las escuelas su composición y funcionamiento, se integren y operen al menos 3 de estos comités en virtud de las decisiones problemáticas, es decir, la pertinencia de esos comités en las escuelas. Entonces, bueno, ahí encontramos temas importantes. Hay también mecanismos previstos en este acuerdo secretarial 716 para la articulación de los diferentes consejos, que esa es una característica que se había identificado en este desarrollo paradójico, frágil, muy vulnerable y débil de los consejos de participación social en su conjunto, y es que ni el acuerdo del 90, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, tampoco la Ley General de Educación del 93, ni los acuerdos secretariales dirigidos específicamente al funcionamiento de estos consejos habían previsto de manera cabal y que tiene que ver con su articulación, ¿no? Entonces, este acuerdo secretarial 716 sí prevé algunos mecanismos de articulación entre los diferentes consejos, no solamente consejos del mismo tipo, es decir, la articulación entre consejos escolares de una zona, por ejemplo, o de cierto tipo de escuelas, por ejemplo, en una zona escolar los consejos escolares de las escuelas de preescolar, ¿no? Sino también una articulación que sea vertical, es decir, los consejos escolares vinculados a su vez con sus consejos municipales o delegacionales para el caso del Distrito Federal, y estos a su vez vinculados con el Consejo Estatal, y el cual también tendrá que establecer mecanismos de articulación con el Consejo Nacional, con el CONAPACE. Bueno, hay algunos mecanismos, por ejemplo, la creación de un proyecto educativo en temas relevantes, que esta tarea originalmente le competía al CONAPACE y ahora es una tarea que tendrán que llevar a cabo los diferentes consejos, y no solamente llevarlo a cabo, sino también difundirlo entre la sociedad. En ese sentido, por eso me parece importante señalar que los consejos escolares, muy apegado a este esquema de gestión escolar, tienen que participar desde la perspectiva del Acuerdo Secretarial 716 en el impulso y fortalecimiento de una cultura de la rendición y transparencia de cuentas, donde uno de los temas fundamentales tiene que ver con la evaluación de los docentes y la evaluación en general del sistema educativo y sus diferentes componentes, es decir, la evaluación también de los aprendizajes de los alumnos vía mecanismos específicos, como en su momento pudo haber sido o fue enlace, ¿no? Pues bien, estamos en un momento tal donde se están haciendo todos estos ajustes institucionales, es decir,
desde una perspectiva del diseño del sistema educativo nacional y en particular el sistema educativo de nivel básico, para dar salida a estos lineamientos establecidos en la reforma educativa que, como les digo, están plasmados en los diferentes mecanismos jurídicos que componen y dan cuenta de esta reforma, ¿no? Desde adiciones, modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta acuerdos secretariales abocados a cuestiones, temas, actores muy específicos, como en este caso en lo tocante o en lo concerniente a los consejos de participación social. Si nosotros hacemos un balance del diseño de lo que hoy podemos encontrar en estos acuerdos secretariales en particular, en mi opinión me parece que la esencia de los consejos prácticamente se mantiene intacta, ¿no? En cierto sentido hay aspectos que podrían generar mejores resultados en su desarrollo, por ejemplo, en el caso del CONAPACE, del Consejo Nacional de Participación Social, y en otros genera, en mi opinión, hay muchas preguntas que hacer respecto, por ejemplo, al establecimiento de más o alrededor de 20 tareas o funciones para estos consejos, ¿no? Es decir, la capacidad en términos de recursos, no solamente humanos, sino económicos, materiales, que requieren tener los consejos para llevar a cabo estas nuevas tareas, ¿no? Pero si bien este acuerdo 716, como les decía, establece como una de sus principales intenciones simplificar la actuación de los consejos, pues hay elementos que parece que no los llegarán tanto a cumplir, es decir, que esta simplificación, si bien se hace a través de la especificación de tareas, también son tareas que ponen o podrían amenazar su funcionamiento por la disponibilidad de recursos y capacidades limitadas para llevarlos a cabo, ¿no? Pero digamos que veremos cómo funciona a nivel municipal, pues persiste el problema, ¿no?, de cómo impulsar la instalación de consejos municipales en entidades que tienen cientos de municipios, es decir, qué sistema educativo estatal tiene la capacidad para apoyar el impulso de estos consejos municipales en estados tales como Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Jalisco, etcétera, ¿no? También pues está, digamos, veremos cuál es el papel y la función que asume este CONAPACE, ¿no?, encabezado por el doctor Sarucán, para impulsar la participación social, ¿no? Que tanto este espacio se convierte en un espacio de reflexión, de diálogo y también de la emisión de propuestas en materia educativa, ¿no?, a través de la participación de múltiples actores de nuestro país. Y en los estados, bueno, pues también sabemos que las capacidades y el interés que pueda concentrarse o ubicarse en la educación, sin duda, digamos, en todos los estados está, pero también sabemos que hay entidades cuya seguridad y cuya capacidad de digamos, conservar y mantener un orden mínimo para el funcionamiento de las instituciones públicas está seriamente amenazada, ¿no? Entonces, en nuestro país, como les decía en otra intervención, pues hay diferentes elementos que quizás no de manera directa, pero sí intervienen e inciden en este desarrollo de los consejos de participación social. Otro elemento que también persiste es que los consejos tienen un funcionamiento jerárquico o en cascada, ¿no? Veremos qué tan
factible es persistir en esta idea, ¿no? Y no pensar que puede haber otras opciones de articulación que no sean jerárquicas, por, digamos, opciones de engranaje, de ciclos, o bien de relaciones muy específicas en función de la operación de programas estratégicos federales y estatales en materia de educación. Pero sobre todo veremos en estos meses y próximos, pues cómo se va traduciendo todos estos lineamientos establecidos en acuerdos como el 716 en políticas y programas ya muy concretos que faciliten su aterrizaje en el espacio escolar cotidiano, ¿no? Nosotros sabemos que los consejos son una vía muy importante, no solo para, digamos, la operación de programas educativos o para la atención de cuestiones específicas en las escuelas, sino son una vía muy importante para la educación y la práctica de una educación más democrática, ¿no? El hecho de que los consejos escolares de participación digamos, abran sus puertas a diferentes actores escolares que han estado en las escuelas pero de forma invisible, ¿no? Históricamente, bueno, pues es un elemento que me parece se tendría que fortalecer y cobijar de manera tal que sí se preserve y se profundice esta gran promesa del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que tiene que ver, como les decía, con la participación social como un medio para promover la democracia o la democratización del espacio, del sistema educativo en su conjunto, pero también un medio para impulsar la educación ciudadana, ¿no? Y por eso es, digamos, importante ver cómo se van configurando diferentes actores a nivel nacional, estatal, municipal y sin duda a nivel escolar, para hacer de ese espacio, el de los consejos, un espacio de discusión, de diálogo, de reflexión, de propuesta y ejecución de decisiones que las propias comunidades toman para el bien de la escuela y sus integrantes. Gracias.